Bienvenidas a La Maldad Existe, un podcast sobre el trastorno narcisista de la personalidad y cómo estas personas deterioran la vida de nosotras, sus víctimas. Mi nombre es Paula, tengo 29 años y no puedo parar de hablar del trastorno de la personalidad narcisista. En este episodio vamos a hablar del narcisista grandioso. Ese que es exitoso, que afuera es respetado, pero que cuando estás en un vínculo íntimo es un maltratador emocional, un crítico constante, un juez. Para hablar de esto voy a usar el testimonio de una consultante que tuve hace unos años, con su absoluto consentimiento, claro. Hoy quiero hablarles de María. María tiene 39 años y la conocí después de haberse separado de Alejandro. Llegó a mí muy confundida. Pero empecemos un poco antes. ¿Quién era María antes de llegar? María era una mujer explosiva, divertida, impulsiva, muy conectada con la vida. Tenía amigas, hacía danza, yoga, teatro, trabajaba, era independiente, estaba profundamente enamorada del amor. Y me parece que esto es importante decirlo porque muchas veces se cree que solo las personas inseguras, débiles y vulnerables caen en estos vínculos. Ella conoce a Alejandro en uno de los momentos más vulnerables de su vida, que esto claramente no es casualidad, y es después de perder a su mamá, por unos amigos en común. Y ella ve a este hombre exitoso, brillante, inteligente, carismático, un hombre que la hacía sentir vista, entendida, como si por fin alguien hablara el mismo idioma que ella. Al principio todo parecía una historia de amor intensa, él la pasaba a buscar, la llamaba, hacía planes, salían con amigos, y todo avanzó muy rápido, tan rápido que al año ya estaban casados. Pero hay algo muy particular en el narcisismo grandioso y es que muchas veces no se muestra de forma brutal al principio y no siempre parece un monstruo. A veces parece esta persona encantadora que lentamente empieza a ocupar cada vez más espacio hasta que vos empezás a desaparecer. Y eso le pasó a María. Ella me cuenta que fue gradual, tan gradual que tardó años en entender que estaba siendo maltratada. Alejandro criticaba constantemente a sus amigos. Entonces ella empezó a dejar de verlos. No porque él se lo prohibiera directamente, sino porque después de cada salida había comentarios, burlas o incomodidad. Alejandro no necesitaba prohibirle cosas a María, hacía algo mucho más confuso. La hacía sentir que todo lo que antes la hacía feliz era banal. Sus amigas eran superficiales. La danza era una pérdida del tiempo, ni hablar del yoga. La gente normal, entre comillas, era tonta. Le hizo sentir que la vida era esta cosa seria, disciplinada, intelectual, y que todo lo demás era superficial. Y de a poco María empezó a sentirse avergonzada de partes de sí misma que antes amaba. Porque Alejandro se posicionaba como alguien superior, más profundo, más inteligente, más evolucionado emocionalmente. Y ella empezó a mirar el mundo a través de los ojos de él. También destruyó sus proyectos profesionales, pero de una forma pasivo-agresiva. Nunca era un vos no podés con esto. Era algo más confuso, más difícil de detectar. Comentarios disfrazados de opinión, pequeñas humillaciones, miradas, indiferencia. Y después vinieron las críticas sobre ella, sobre su cuerpo, sobre cómo hablaba, sobre los temas que proponía, sobre quién era. Frases como, antes eras más interesante, no sos la mujer que conocí, te digo esto por tu bien. Cada uno tiene que resolver sus propios problemas. Había algo que María empezó a notar con el tiempo. Sus emociones eran una carga, pero las de Alejandro eran una prioridad absoluta. Si ella estaba triste, ansiosa o angustiada, él decía que no podía hacerse cargo de lo que le pasaba. Pero cuando Alejandro estaba mal, toda la casa giraba alrededor de su humor. Y Alejandro casi siempre estaba de mal humor. Entonces María aprendió algo peligrosísimo, que había emociones permitidas y emociones prohibidas. Las de él importaban, las de ella molestaban. Lo más fuerte es que María normalizaba mucho esto porque venía de una casa donde las dinámicas eran parecidas. Entonces no veía el abuso como abuso, lo veía como la convivencia.
Dejó de trabajar, se dedicó completamente al hogar, hacía las compras, limpiaba, cocinaba, estaba pendiente de todo y aún así nunca alcanzaba. María empezó a dormir mal. Lloraba seguido, me contaba que a veces se quedaba sola y le agarraban como unos sollozos profundos, una angustia en el pecho difícil de explicar. Pero ella pensaba que todo eso era solamente por el duelo de su mamá. Y esto pasa mucho, el cuerpo muchas veces detecta el peligro emocional y nos avisa. Porque mientras María seguía defendiendo a Alejandro y lo seguía viendo como esta persona que admiraba, algo adentro suyo ya sabía que no estaba segura emocionalmente. El quiebre llega con una infidelidad. María descubre que Alejandro le es infiel y cuando lo enfrenta esperando dolor, culpa o aunque sea una explicación, se encuentra con otra cosa. Negación, frialdad y ataque. En toda la investigación que vengo haciendo me encontré con una dinámica que se llama Darbo, que es muy común en las personas narcisistas y que significa que niegan lo que hicieron, que atacan a la víctima y finalmente invierten los roles hasta que el agresor parece ser el herido. Y eso fue exactamente lo que pasó. Alejandro terminó culpándola a ella. Le dijo que la pareja estaba mal porque ella estaba apagada sexualmente, cuando en realidad el que no quería tener relaciones sexuales era él. Porque no le daba suficiente atención, porque ya no era la misma. Y María se lo creyó. Porque después de años de desgaste psicológico, dejas de confiar en tu percepción. Empezás a pensar, sí, capaz soy yo el problema. Pero algo pasó. Tiempo después María encontró cosas en la computadora de Alejandro que ya no podían explicarse ni minimizarse y me dijo una frase que no me voy a olvidar. Me dijo, sentí como una fuerza sobrenatural me agarrara y me dijera, ándate. Y se fue. Con miedo, con culpa, sintiéndose sola, pero se fue. Y honestamente creo que hay momentos donde una parte nuestra sobrevive, aunque todo lo demás está destruido. Una parte que sabe que si nos quedamos, desaparecemos. La primera noche lejos de Alejandro, María no sintió libertad, sintió miedo, porque irse de una relación así no es solamente perder una pareja, a veces sentís que perdés el mundo. Alejandro era exitoso, admirado, respetado, y María me decía algo muy doloroso. Yo solo pensaba en las cosas que él debía estar diciendo de mí. Entonces decidió desaparecer de ese entorno. Y esto también pasa mucho en vínculos narcisistas. Las víctimas terminamos creando y cargando esta vergüenza mientras el agresor conserva la imagen. El narcisista grandioso suele construir una reputación muy sólida hacia afuera. Y aunque María se fue, Alejandro siguió viviendo dentro de ella durante mucho tiempo, porque eso hace en este tipo de vínculos. Ella me contaba que se sentía chiquita. Así llegó a sesión, que ya no podía decidir sola, que estaba acostumbrada a pedirle opinión para todo, como si hubiera perdido la capacidad de confiar en su propia percepción. Y lo más doloroso era esto, que seguía escuchando la voz de Alejandro dentro de su cabeza, las críticas, los cuestionamientos, la sensación constante de no ser suficiente. Pero con el tiempo y con la terapia y con una red de contención empezó a pasar algo importante. María empezó a identificar esa voz por lo que realmente era. Eso no era la verdad. Eso no era su identidad. Eso era el eco de años de humillación. Hoy ella está mejor, empezó a crecer, recuperó partes de sí misma. Pero hay heridas que todavía le duelen, le cuesta confiar, le cuesta sentirse suficiente. Se siente pequeña, y el miedo a encontrarse otra vez con alguien le hace que le cueste abrirse al amor. Y sinceramente la entiendo, porque salir de una relación narcisista no termina cuando una se va. Muchas veces el vínculo sigue viviendo adentro de la autoestima. Antes de terminar le pregunté a María, ¿qué le diría hoy a la mujer que todavía seguía con Alejandro? Y me dijo, confía en vos. Confía en que eso raro que sentís no es tu brillo apagándose, porque tu mamá no está. Es por él. Tu intuición es valiosa y es correcta. Te falta mucho para ser quien querés ser, pero cada vez estás más cerca de vos misma. Y yo, amigas, creo que muchas veces sanar después de una relación narcisista no significa volver a ser quien eras antes. Significa encontrarte de nuevo, sin miedo, sin esa voz,
sin alguien diciéndote quién tenés que ser para merecer amor. Son brillantes, son hermosas, son inteligentes. No se dejen aplastar. Hasta acá y tenés una historia para contarme con un narcisista patológico, me podés mandar a lamaldaexiste.ps@gmail.com. Muchas gracias por escucharme. Esto fue La Maldad Existe y acordate que tu salud es mi venganza.